curricular para una universidad. Podemos proponerle, pero la universidad no sé si la tomará, porque recuerden que son autónomas las universidades. Entonces, por eso es que no hemos querido plantearlo como un servicio, más bien como una directriz que pueda ser orientada desde distintas normas, o puedan generar un marco normativo. Entonces, si le ponemos mucho más específico, es probable que ahí tengamos problemas con el tema de competencia y nos digan, superior sale y lo demás queda, ¿no? Porque recuerden que el Ministerio de Educación está a cargo de los institutos superiores pedagógicos o tecnológicos no universitarios, y la educación básica y técnico-productiva nada más. Gracias. Entonces, ya con la aclaración entendemos que justamente por ese motivo es que se está colocando el término no de lineamiento, y sería un lineamiento en el cual los resultados de esta implementación buscan coordinar con las universidades para las mejoras en sus mallas curriculares. O sea, ya hay un compromiso de coordinación con las universidades para que se incorpore, ¿no?, y se transversalice el enfoque intercultural y de derechos de los pueblos indígenas en las carreras ya citadas abajo, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya a ver algún comentario, o si no estaríamos aprobando ya este lineamiento que está incluyendo el tema de la incorporación y la transversalización del enfoque intercultural y de derechos de los pueblos indígenas en todo lo que viene a ser una educación básica, técnico-productiva y superior. ¿Opiniones? ¿Aplausos? Ya. Ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto son programas educativos para la descolonización en la educación básica regular con el fin de revalorizar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas originarios. Aquí lo que se ha mencionado es de que este punto se va a incluir en la descripción de los demás servicios, ¿no? ¿Es así? ¿Todo bien? ¿Una mención adicional? Sí, solo para aclarar, cuando hablamos de, si puede retornar a la primera columna, dice programas educativos para la descolonización. Cuando estamos hablando de la implementación de servicios educativos con enfoque intercultural, con el enfoque de derechos, incide directamente justamente en el tema de descolonización y otros aspectos que tengan que ver con eso. Por eso es que nosotros proponemos que más bien en la descripción de los servicios que tengan que ver con educación se incorpore este término, descolonización, porque es incidencia directa de los demás servicios que se van a implementar. Entonces ya tenemos ahí, ¿no?, mayor detalle, y aquí hacemos presente también en la sección de comentarios, ¿no?, que se va a incorporar en todos los servicios que estén a cargo del MINED. Entonces ahí estaríamos conformes, opiniones, una opinión por allá. Sene. Buenos días con todos y con la mesa también. Me acuerdo mucho de las lecciones en la universidad. Metafóricamente nos decían que habían tres poderes desde la colonización del país: la Biblia, la espada y el idioma. Y el idioma ciertamente tenía poder, y eso es lo que hay que lograr para revertir la historia que nos han dejado. Digo eso para referirme al aspecto de descolonización, pero antes, como información previa nomás, hay un derecho consuetudinario que la organización de las rondas campesinas maneja. Sería bueno tener esa versión de derecho consuetudinario para confrontar con el derecho formal que el Estado hace, solo como información. Ustedes me corrigen, digo dos cosas que he visto en el campo, en áreas rurales. Yo no sé si es cierto que existe el contenido curricular de la localidad, cualquiera que sea la comunidad, con 40% de aspectos de esa realidad. Dos, en algunos sitios se ha incorporado a los sabios, a los yachanches, a los sabios campesinos en la educación básica regular. No sé si están viendo, ¿está eso en servicios educativos? Pregunto. En realidad, nosotros de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, en particular, hacemos en nuestra práctica diaria todo lo que acaban de indicar. Por ejemplo, nosotros estamos preocupados en desarrollar nuestras 48 lenguas, que es un acto descolonial.
nosotros desarrollamos en nuestras herramientas pedagógicas el diálogo de saberes. Esto implica tomar en cuenta el saber de nuestros pueblos y hacerlos dialogar con otros saberes que vienen de otros pueblos, incluido la ciencia. Entonces, ojalá tengamos otra ocasión para que nosotros podamos presentar qué es lo que hacemos pedagógicamente desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Prácticamente muchos de los servicios que están planteando, las intenciones que tienen esos servicios, nosotros ya lo venimos implementando hace mucho tiempo. Y ahí necesitamos el apoyo de ustedes. Muchas veces es en el territorio donde no tenemos padres de familia y organizaciones que apoyan a este modelo de servicio educativo que resalta mucho. Mejor dicho, nuestro objetivo principal es desarrollar aprendizajes con pertinencia cultural y lingüística. ¿Eso qué significa? Queremos que nuestros hijos, nuestras familias, todos seamos bilingües. Hablemos nuestra lengua materna y hablemos también el castellano, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino tomemos en cuenta todo lo que implica la dinámica que tenemos con la Pachamama, con nuestras deidades, con nuestros apus, con nuestras oyuas. Eso es lo que hacemos curricularmente y eso estamos produciendo en los materiales. Tenemos escuelas en 42 lenguas y tenemos materiales en las 42 lenguas. ¿Y quiénes son los que hacen estos materiales? Son nuestros hermanos que están en cada pueblo. No hacemos nosotros desde acá orientamos. Y todo lo que ellos hacen, distribuimos a vuestras escuelas que esos materiales se usen. Ahí está todo lo que mucho de lo que estamos pidiendo ya está en los materiales. Muchas gracias. Gracias a la mesa técnica. Una opinión más aquí tenemos. Pero eso no le manda otra, hay que mandar. Señores de Minedo, aquí nosotros estamos pidiendo que se incorporen programas educativos para la descolonización. ¿Para qué? Para revalorar el conocimiento ancestral. Ese es el asunto. Yo sé que ustedes trabajan libros, publican, seguramente deben hablar los idiomas para un rato, pero el tema de fondo es que no estamos dando pues ese valor agregado que tenemos. Esa es nuestra riqueza. Nosotros estamos optando desde ese punto de vista. Es nuestra riqueza. Cada cultura tiene su riqueza. Entonces, lo que queremos que nosotros es que se incorporen en estos programas, la descolonización, por ejemplo. Vamos a hablar de los profesores. El profesor va a sus aulas, habla un ratito en aymara, pero toda la sesión lo hace en castellano. No tiene ese espíritu de identidad. Por ejemplo, vamos a hablar del sector salud. Igual, la enfermera ya no habla su aymara, ya no habla su quechua, ya no habla si es chipivo o conigo. Entonces son problemas de fondo. Ahora, por ejemplo, hablamos de historia. Ya no hablan de nuestra historia, de nuestra cultura. Como se dice en aymara, chacatao, perdido. Pero sí, con gusto lo hacen de Miguel Grau, defensor, caballero de los males. Entonces, el profesor o el profesional que hoy va a desempeñar de aquí para adelante tiene que conocer su raíz, su esencia. Ese es el objetivo. Por ejemplo, si hablamos de alimentación, hoy se está promoviendo a la alimentación chatarra, llamado. Pero un profesional nutricionista con enfoque intercultural va a hablar, pues, ¿no? ¿Cuánto valor nutritivo tiene esa quinoa, esa cañigua, esa oveja chusca que le llaman? ¿No? Entonces, ese es el objetivo. Porque lo mejor, lo valioso, lo han destruido. Ustedes no lo han hecho, sino el sistema educativo peruano, hace 203 años. Lo han generado toda esa destrucción. Estamos en peligro de desaparecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creo que es momento oportuno de obedecer
lo que los pueblos andinos amazónicos les piden, e incorporar el programa educativo de descolonización. Muchas gracias. Gracias a UNCA. Vamos con AIDESEP y luego damos lectura también a lo que ya se ha complementado, ¿no?, en la pantalla. Muchas gracias. Mire, en realidad, bueno, en algún momento estaremos en nuestro gobierno y podremos plantear los enfoques que realmente servirán para nuestros pueblos. En este caso, nuestra propuesta como AIDESEP, y lo hemos estado evaluando, es que podamos de repente, es una propuesta para todos, ¿no? De repente podríamos hablar de un programa educativo para fortalecer la cosmovisión de los pueblos indígenas u originarios en la EBRE con el fin de revalorizar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. O sea, es válido plantear este aspecto, porque por las razones que ya lo han expuesto, ¿no? ¿Cómo revalorizamos cuando, por ejemplo, existen autoridades, existen representantes de empresas que dicen, oye, ya no uses tu poncho, tu sombrero, o ya no te adornes con semillas, que ahora es lo moderno, hay que usar camiseta Nike, hay que vestir así? Entonces, esa presión que existe desde afuera hacia adentro está haciendo debilitar nuestra cosmovisión, ¿no?, como pueblos indígenas. Entonces, de repente, la propuesta de AIDESEP sería por considerar, no tanto como para la descolonización, sino que diga para fortalecer la cosmovisión de los pueblos indígenas u originarios. Yo lanzo esa propuesta en coordinación con los directivos de AIDESEP. Bueno, vamos a dar la lectura. Gracias a AIDESEP, vamos a dar la lectura y luego de ello vamos a pasar a la mesa técnica, ¿no? Aquí, como se habían adelantado, ¿no?, a través de esta propuesta se está ampliando a incorporar el texto de la descolonización de la escuela básica regular con el fin de revalorizar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas u originarios, y aquí se hace presente que va a estar en todos los servicios que estén a cargo del MINED, ¿no? No solamente ese programa, sino que esté en todos los servicios. Si están de acuerdo o no, porque acá se está haciendo presente que va a estar en todos los servicios que estén a cargo del MINEDU el hecho de que se va a promover, en este caso, la descolonización de la escuela básica regular con el fin de revalorizar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas originarios. ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? En todos los servicios que estén a cargo del MINEDU. Entonces, estamos bien con este punto. Vamos con el siguiente. Redistribución de las escuelas de educación básica con internados acorde a la ubicación de las comunidades pertenecientes al mismo pueblo indígena para evitar la pérdida de identidad y la deserción, ¿no? Y aquí lo que se tiene es atención de los servicios educativos con residencia estudiantil, internados, ¿no?, con pertinencia cultural y lingüística de manera efectiva para estudiantes de los pueblos indígenas o originarios, ¿no? Se está tomando en cuenta y se está haciendo resultado de con pertinencia cultural y lingüística de manera efectiva para estudiantes de pueblos indígenas o originarios. ¿Todos de acuerdo con este punto? ¿Sí? Aplaudimos. Vamos ahora con el siguiente punto. Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de instituciones educativas públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y de nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel secundario de los pueblos indígenas originarios, andinos y amazónicos de la modalidad jornada escolar completa, estudiantes de formación alternativa, diversificada y educación comunitaria, ¿no? Y lo que se ha propuesto aquí es un servicio complementario de alimentación oportuna para estudiantes de la educación básica, todos, de pueblos indígenas u originarios, ¿no? Solamente un punto allí, una aclaración ahí. para recordar también que tenemos Caliwarma aprobado en la sesión anterior.
Entonces, por el tema de la alimentación tenemos lo de Cali Guarma y también tenemos... Servicio complementario. Con ya serían dos servicios que están viendo el tema de alimentación. Solamente y que estarían dirigidos a los sitios originarios. Antes, si me permiten, por favor, sobre este servicio, directamente el Ministerio de Educación no atiende el servicio alimentario o el servicio complementario de alimentación. Lo hacemos con el MIDIS, que tiene que ver con Caliwarma. Sí, creo que eso debería haber sido para el MIDIS más que para educación, pero quisiéramos hacer una incidencia ahí en el tema de servicio complementario. Debería ir también el tema pertinente, porque justamente eso es lo que nos ha motivado ese diálogo, esa conversación, porque se lleva a la selva, a las comunidades, alimentos que nadie come, ¿no? Hay conservas, hermanos del Minedo, que consideren, por favor, por ejemplo, hay conservas de pota, y en el común de los denominadores en la selva no es, nos da siso, decimos, y nadie come. Se llevan todo tipo de conservas que no comen, y muchas veces las madres, los profesores les obligan a cocinar, pero los niños no comen. Entonces, ahora si comen, pues les da siso pues, a los niños, porque no están acostumbrados de repente a los conservantes, eso es lo que les trae y les da diarrea. Entonces, básicamente eso ha sido el espíritu de este tema, porque nosotros nos acordamos, van a enfadar aquí mis hermanos, pero tiempo de Fujimori comemos pescado, con nuestro frijol, nuestro ingiri, era más acorde a la... Hoy nos mandan pota, nos mandan conserva de pollo, nadie come esas comidas. Entonces eso es la idea. Gracias, Aideser. Vamos a la Sí, gracias por su... efectivamente esa observación ya se lo hemos hecho llegar a Caliwarma, pero también hemos querido recoger ahí lo que han planteado, porque también requieren información nuestra para que Caliwarma pueda brindar ese servicio, por eso es que lo hemos planteado ahí como servicio. Para excusarme, por favor, nos estamos retirando los directores, porque tenemos otra reunión ahora que ya nos están esperando, pero se va a quedar el equipo técnico con lo que ya tenemos planteado, si es que necesitamos hacer algo más ahí en los demás servicios que quedan. Les voy a agradecer, mil disculpas por no acompañarnos hasta el final. Muchas gracias, Minedo. Vamos a continuar entonces. Aquí ya sabemos que se está incorporando el tema del compromiso para que se incorpore la pertenencia cultural en la determinación de lo que viene a ser este servicio complementario de alimentación. José. Alimentación oportuna y con pertenencia cultural para estudiantes de la educación básica de pueblos indígenas originarios. Entonces ahí se está incorporando también los aportes y estaríamos quedando. Zona geológica, ¿no? Ya, entonces vamos a ver este último punto, porque vamos a dar paso también a Minsa, y nos comunican que Minedu va a regresar a las 5 de la tarde para continuar con los demás servicios, pero vamos con el 7, ¿cómo estaría quedando? Servicio complementario de alimentación oportuna y con pertinencia cultural para estudiantes de educación básica de pueblos indígenas u originarios. Aquí están también los comentarios al costado, que se va a coordinar y se va a atender este punto. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Aplausos? Ya está. Entonces aquí estamos cerrando este punto con Minedu. Tenemos aquí algunos pendientes, ya igual podemos hacer una lectura luego, y vamos ahorita a dar la bienvenida a Minsa, que nos está acompañando. Disculpen, solo para agregar que en la ficha del servicio aprobado debería ir que esa alimentación sea pertinente a cada territorio. Que vaya en la ficha, sí, se va a incorporar.